Soy Carlos Domingo, el presidente y consejero delegado de Telefónica I+D. Carlos, se habla mucho de la importancia de la innovación, de su importancia para ser competitivo, pero definamos en primer lugar, ¿qué es esto de innovar? ¿Qué es la innovación? Bueno, pues la innovación es la confluencia de dos conceptos, ¿no? Por un lado la invención, el crearse algo nuevo, el hacer I+D y desarrollar un nuevo producto o servicio, y por el otro lado la comercialización de eso con éxito, ¿no? Lo que suele estar más vinculado pues, al concepto de los emprendedores, la creación de empresas, etcétera. O sea, por tanto es invención más comercialización. Sin ciencia básica no hay innovación. No, hay innovación que tiene poco de científico, pero normalmente la innovación que tiene un fondo tecnológico por detrás pues suele ser una de mucho más valor porque es más defendible y más complicada de replicar, ¿no? Las innovaciones que no tienen tecnología por detrás suelen ser más fáciles de replicar. ¿Es España un país innovador con cultura de la innovación? ¿Su tejido empresarial se cree esto de la I pequeña? A ver, o sea, España tiene grandes referencias en el mundo de la innovación, en sectores donde el liderazgo mundial, digamos, ha salido de aquí, como el caso de la moda con Zara o el caso de la cocina con Ferran Adrià. Pero por otro lado, a nivel macro de todo el país, pues todavía pues tenemos bastante recorrido, ¿no? Digamos, en lo que es producción de ciencia estamos bastante bien porque somos como el 10º país del mundo, que es donde nos toca estar por tamaño de país, pero en coger esa ciencia y esa I+D y convertirla en empresas nuevas es donde todavía tenemos un reto por delante. Un reto y un déficit. ¿Por qué? ¿A qué se puede deber? ¿A la propia estructura del tejido empresarial, donde predomina PYME? ¿A un déficit formativo? Quizá dentro de unos años haya más cultura de la innovación, el resultado de esa mejor formación, Carlos. Pues es una confluencia de factores, no es un problema único. O sea, obviamente la cultura empresarial que hay aquí no es necesariamente el de montar una empresa grande o nuevo para crecerla, sino pues eso, montar una pyme y con eso fomentar el autoempleo, que eso pues al final pues genera relativamente poco valor en la sociedad, excepto el empleo de esa persona, y por otro lado también pues la falta de herramientas para hacerlo, ¿no? O sea, hay gente que sí que quiere, pero que aquí pues el déficit que tenemos de capital riesgo, el déficit que tenemos de transferencia tecnológica para que esas empresas nuevas tengan fondo tecnológico y puedan convertirse en empresas innovadoras, etcétera. Vinculémoslo o hablemos ahora de las políticas de I+D y si eso también interfiere en esa menor apuesta por la transferencia. En los recortes que están habiendo en la política estatal, ¿puede perjudicar todavía más esa carencia en la cultura de la innovación, Carlos? Obviamente cuando menos dinero de I+D haya, pues peor, pero desde luego yo creo que, y entendiendo un poco el contexto de España, donde no es fácil pedir más dinero con la situación económica que tenemos, sí que está claro que yo creo que lo que deberíamos hacer es más, no tanto enfocarnos en si hay más o menos dinero, sino el dinero que hay, cómo lo usamos mejor, ¿no? Y yo creo que si la I+D que tenemos fuera más enfocada en la innovación tecnológica con el objetivo de la transferencia y de la creación de valor empresarial, probablemente el dinero que hay ahora, dentro de que es insuficiente, pero sería mejor usado. Hay un techo de cristal, Carlos, entre el laboratorio de una universidad, de un centro de investigación y el mercado. Yo creo que es un problema de incentivos, ¿no? Como todo. O sea, igual que antes en las universidades no se hacía ciencia y no pasaba nada y de repente pues, se puso objetivos de publicación científica para poder acceder a cátedras y entonces la gente pues, se puso las pilas y empezó a hacerlo, pues yo creo que lo que hay que hacer es lo mismo, ¿no? Tener algún incentivo para que eso se haga y para que la I+D que se desarrolla en las universidades esté más enfocada en la transferencia tecnológica y eventualmente pues, en la creación de nuevas empresas de fondo tecnológico que son las que acaban aportando valor a la sociedad. Esto es algo que parece tener claro Horizon 2020, porque donde la innovación es uno de los pilares fundamentales y la colaboración empresarial. ¿Tenemos ahí una salida para potenciar en España y en el resto de Europa esta cultura de la innovación, Carlos? Pues yo creo que el Horizonte 2020 probablemente va a estar mejor enfocado que los pasados programas marcos donde había mucho foco en la I+D sin tener tampoco ningún pensamiento en el retorno de esa I+D y en qué se convertía esa I+D, ¿no? Yo creo que toda la colaboración público-privada es muy importante. En España más del 70% de la I+D es pública y se hace en las universidades, con lo cual es imposible pensar que a día de hoy, sin esa colaboración de esa I+D con las entidades privadas, se puedan crear empresas innovadoras. Entonces yo creo que, como decía antes, lo que hay que hacer es poner los incentivos adecuados para que eso pase por ambas partes, ¿no? Y uno de esos incentivos puede pasar por potenciar una figura como es la de la spin-off universitaria.
Sí, pero el problema no es potenciar la figura, sino hacer que la gente la use, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ponerle los objetivos a los propios investigadores, ¿no? Es decir, que tú no vas a tener el mismo número de subvenciones o no vas a tener el mismo número de sexenios o no vas a promocionar a catedrático, a no ser que no solo hayas hecho ciencia, sino ciencia útil, digamos, en el sentido de que eso se haya convertido, se haya transferido a una empresa y se haya creado valor, ¿no? No debería ser esa la clave de la investigación científica. Está claro que, si, como decíamos al principio, sin ciencia básica no va a haber innovación, no va a haber ciencia aplicada, pero el resultado final no debe ser que lo que se desarrolle en el laboratorio tenga un rédito en el mercado. Pues debería, pero como bien sabes no pasa, ¿no? Yo creo que hay ciencia básica y ciencia de conocimiento que se sigue que tener haciendo desde las universidades, eso las empresas nunca van a dedicar presupuesto a eso, pero a día de hoy yo creo que está bastante desbalanceado con más la tecnología aplicada, ¿no? Que es lo que de verdad está más cercano a la transferencia empresarial. Entonces yo creo que hay que rebalancear un poco la inversión, no quiere decir que no sea hacer ciencia básica o ciencia de conocimiento, pero sí que hay que poner un poco más foco en que parte de esa inversión, que es una inversión muy importante, se dedique más a tecnología aplicada que tenga facilidad de transferencia. ¿Hay algún país que pudiéramos tomar como referencia, Carlos? Bueno, muchos. O sea, en Europa, desde luego, Alemania nos lleva una delantera importante. En el entorno de Europa, si quieres, Israel, yo creo que es lo más parecido a lo que nos deberíamos intentar parecer, tanto a nivel universitario como a nivel luego de creación de empresas, de fondos de capital riesgo, etcétera. Y luego hay otras referencias tipo Estados Unidos que yo creo que por muchos motivos no son replicables en España o en Europa y además están tan distanciadas que tampoco es bueno aspirar a algo no conseguible, ¿no? Cerramos hablando de las claves de la innovación, de las que también hablas en el libro. ¿Cuáles serían los consejos básicos para aquel que quiera emprender un proyecto de innovación, una empresa innovadora? Carlos, ¿qué consejos le darías? Primero que entienda bien qué tipo de problema está resolviendo, ¿no? Y si ese problema es un problema de verdad relevante, que con lo que se estén inventando lo vayan a solucionar y además que la gente esté dispuesta a pagar de alguna forma por ello, ¿no? Porque si no, pues al final no es sostenible la innovación. Lo otro que le diría también es que se pensara bastante bien en la composición del equipo y quién tiene en su empresa, sobre todo al principio, porque cuando hay poca gente, pues más que la idea es más el problema de ejecución, con lo cual con quien tienes al principio es lo más importante. Y lo tercero es que no pierda la paciencia y que sea persistente, porque estas cosas normalmente son complicadas y se tarda tiempo, ¿no? Quizás sea una de las carencias en el empresario o en el emprendedor español, la falta de paciencia, Carlos. A ver, en el caso del emprendedor, más que no tengan paciencia, lo que no tienen a veces es capital. Entonces no es un problema que el emprendedor pierda la paciencia. Yo he visto emprendedores que se pasan años ahí con su producto intentando sacar para adelante y si fuera por ellos seguirían, ¿no? A veces es un poco la falta de capital. Yo creo que tiene que tener paciencia en España no es el emprendedor que ya la tiene, sino son los inversores que tienen que entender que las cosas no pasan de la noche a la mañana y que estos negocios se tardan muchos años en crear.